Nota al pie, la letra chica de la política y la justicia, el podcast donde decimos lo que pensamos. Bienvenidos a una nueva edición de Nota al pie, el programa que busca abarcar los temas de política judicial de la Argentina. Hoy tenemos un programa agridulce, porque después de una pérdida familiar viene la sucesión. Y hoy está puesta en duda la sucesión en manos de los abogados. Hay muchos diputados y senadores que piensan que puede ser un procedimiento administrativo puede ser mucho más rápido. Por eso estamos acá con Tini Agosti, con Agustín Pelli y con Hernán Marcó, que vamos a estar comentando de qué se trata el proyecto y nuestras opiniones al respecto. Buenas Bienvenidos. a todos. ¿Qué Buenas. tal? Hola, Agus. Buenas. Tini, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Todo bien. Bueno, la idea un poco es explicar de qué se tratan estos proyectos de ley que se presentaron en el último año. Hubo dos, en realidad, que básicamente lo que hacen es un poco el borramiento de la profesión del abogado, ¿no? El primero fue el de las sucesiones notariales, ¿sí? Con la idea de que lleve a cabo la sucesión un escribano y que el abogado únicamente haga un acompañamiento. El otro proyecto, que es el más nuevo, fue el de las sucesiones administrativas, donde directamente ya no figura el abogado ejerciendo y acompañando, ¿sí? A los herederos del causante. Ambos proyectos, como bien dije, borran la figura del abogado y además traen un montón de otras consecuencias, como por ejemplo no se utiliza el Ministerio Público Fiscal, no se le da vista. Lo que se trata con ambos proyectos supuestamente es todos temas de economía procesal, abaratar los costos de las sucesiones, que después de hacer un análisis uno sabe que los escribanos cobran muchísimo más caro y que además, en tanto en una como en la otra, la idea es que en caso de conflicto pase la justicia. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto está abaratando costos? Si en determinado punto vos venías pagando un escribano y de repente vas a tener que ir a la justicia. Claro, eso está bueno, eso no sabía. En definitiva es como cualquier proceso administrativo, Tini, que lo agotás y si tenés que seguir, se dice en la justicia. Exactamente. Entonces lo alargás. Sí, no solo lo alarga. Aparte, los trámites que están pidiendo previos para poder expedirse, ya sea el RENAPER o un escribano, son los mismos que tenemos en la justicia. ¿Cómo sí. es en otros lugares? ¿Se hizo un estudio comparativo de cómo funciona? Yo sé que nuestro sistema continental es muy distinto al sistema anglosajón, pero ¿cómo funciona? ¿En Latinoamérica, en todas las regiones igual, digamos? O sea, ¿son los abogados los que intervienen en todos los procesos? Sí, efectivamente. Okay. En lo que es en la región, sí. Lo que no se consideró, vuelvo, es cómo esto afecta no solo a la justicia, sino también a los abogados. Esa es la importancia. Donde se deja relevada la función de la justicia. Sí, y perdón, ahí te agrego un punto más que me parece importante dentro de ese esquema de partes que estás nombrando. ¿Cómo afecta esto a los clientes? Porque vos pensás, en definitiva, que el consumidor, digamos, de todos estos servicios son los clientes, ¿no? Entonces, no conozco en detalle el proyecto de ley, pero por ejemplo, a mí me parece una gravedad enorme que no esté involucrado en el Ministerio Público. ¿Cómo haces con los menores, con los ausentes, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cómo haces con el Contralor de la Justicia? Con los incapaces. Con los incapaces, ¿cómo haces? Como primer punto de análisis. Y después el segundo punto es dividir una sucesión en una etapa administrativa y después una etapa judicial por si se empioja la sucesión. Me parece que es no entender cómo funciona una sucesión, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, en muchos casos las sucesiones conflictivas tienen, si no están bien tratadas, tienen un germen de conflictividad desde el origen. Entonces, y eso tiene que ver con el conocimiento, la técnica, la formación. ¿Cómo lo piensan? Sí, hay una presunción de que la administración lo va a hacer más rápido o mejor. ¿Pero quién es la administración, muchachos? ¿Y sería el gobierno municipal o provincial? El RENAPER. Se lo van a dar al RENAPER. La idea es que el RENAPER lo lleve. Lo que no te están diciendo ahí es quiénes van a ser las personas. O sea, un funcionario del RENAPER le voy a entregar la suerte de la sucesión de mi familia. Sí, de la porque abuela. lo llevan como un trámite meramente administrativo, donde yo presento todos los papeles, los mismos necesarios para iniciar una sucesión, los voy a presentar ante el RENAPER y ellos me van a dar un certificado de la sucesión. Lo que tampoco te plantean es cómo se va a hacer la división de bienes después. Cagando me dan el DNI. Bien. No sé qué seguridad jurídica te da vos que el RENAPER se expida sobre una sucesión. Para decirlo bien, ¿no? Sí.
yo no me quedaría muy tranquila. Y más allá de eso, también se olvidan de la parte de la planificación patrimonial. Porque uno cuando recurre a un abogado, no solamente está yendo a iniciar un proceso sucesorio, sino que también hay atrás toda una planificación familiar, una planificación patrimonial, en donde cómo se van a dividir los bienes. Y aparte, y esto es lo más gracioso de todo, ninguno de los dos proyectos te explica cuáles serían consideradas controversias para que sea elevado a sede judicial. ¿Pero tiene consenso eso en la Cámara? ¿Cómo Estaría centralizando un proceso que hoy es federal. Y por ejemplo, ¿cómo lo va a cobrar el RENAPER? ¿Cuál es la tasa que va a fijar? No, eso no está determinado en el proyecto de ley. Entonces, es buenísimo, digamos, en definitiva, arman toda una estructura con la justificación de que va a ser más ágil, y todavía no ponen los costos. Eso es una cosa. No, pero perdón, no te están hablando de qué estructura van a armar tampoco, porque tampoco está fijado si van a armar una nueva estructura. Plantean que el RENAPER lo lleve a cabo. En realidad, uno de los grandes fundamentos es que la justicia está abarrotada. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿no es mejor dotar al Poder Judicial con un presupuesto más alto, con recursos, claro, con todo para poder llevarlo a cabo, en vez de sacarle funciones que son propias del Poder Judicial y que, como antes planteamos, están dejando de lado al Ministerio Público? A ver, ¿hay un colectivo de gente disconforme con las asociaciones judiciales? Yo creo que la gente, por lo general, no es que haya un colectivo. Se queja por lo largos que pueden llegar a ser estos procesos cuando no hay un conflicto entre los herederos. Pero esos son todos los procesos, Tini, porque también una demanda o un divorcio como un acuerdo también tarda, es decir, hay un montón de procesos que tardan, pero porque estructuralmente, lo hablábamos en el programa anterior, la justicia está colapsada en gran parte, en gran medida, y no estamos logrando llevar hacia la mirada de un servicio público, que es lo que hablamos también, pero no es solo las sucesiones, me parece. Claro, con ese criterio después siguen los divorcios, como vos decís, y sigue toda la cuestión de familia, ¿por qué no? Las cuestiones laborales. Sí, los laborales ya tienen un proceso administrativo, así que ahí... Yo pienso en el cliente, ¿no? ¿Qué recibe el cliente a cambio? Porque en definitiva, cuando un cliente va a disolver una sucesión, o por ejemplo, los conflictos de divorcio, en realidad lo que va a querer hacer es solucionar un problema. Entonces, si no dotamos, a ese problema, a la solución del problema, la suficiente seguridad jurídica, ¿qué recibe el cliente? Un problema duplicado. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el RENAPER? ¿Qué seguridad jurídica le da RENAPER frente a todos los herederos que se presentan en una asociación, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cómo se instrumenta, digamos? ¿Qué van a homologar? ¿El juez va a homologar la resolución, por ejemplo, la declaratoria de herederos? ¿La va a homologar? No, vos adquirís un certificado. Por parte del RENAPER adquirís un certificado. ¿Qué te puedo decir al respecto? Que ya no hayamos estado planteando. Hablan de celeridad, o sea, lo que ellos están buscando es darle a la sociedad una mayor celeridad en cuanto a todas las asociaciones que sean simples. Por parte de la administración pública, me da terror. Y de alguna manera se está planteando en el Poder Legislativo, o sea... Pero aparte con la carga ideológica que puede llegar a tener en manos de un gobierno que quizás no comparte ideológicamente con alguien que quizás es manifiestamente opuesto a ese gobierno y tiene que ir a hacer una asociación de un familiar. No sé, se me ocurre el caso de Manieto en un gobierno kirchnerista. No, y en una sociedad que está pidiendo independencia del Poder Judicial, independencia de la justicia, esto es hacer justamente lo contrario. Totalmente lo contrario. Y además, otra de las grandes cosas es qué seguridad le estamos dando a las personas, y más allá de eso, cuando hablan de celeridad, es una mentira, porque todos los trámites administrativos que se van a tener que hacer para que el RENAPER se pueda expedir son los mismos que se plantean en un juicio sucesorio. Entonces los tiempos son los mismos, no es que va a ser más rápido o más lento. Entonces creo que todo esto es bien, o sea, pasa a desdibujar todo lo que es el Poder Judicial, la importancia que tiene el Poder Judicial, y empieza a borrar la figura de los abogados.
Bueno, vamos a seguir trabajando en que haya mayor independencia de la justicia y una mayor celeridad y servicio público, como dice Agustín, para que digamos, las sucesiones haya verdaderamente acceso a la justicia. Acceso a la justicia y sucesiones justas y rápidas, que es lo que sí está demandando la sociedad. Y siempre poniendo al cliente en el centro. Al usuario, ¿no? Al usuario. Para hablar de un servicio público. Excelente, bueno, gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego.